muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, tengan todos, amables televidentes y radio oyentes, como también hermanos que están en el internet, mirándonos en el canal de YouTube, en algún lugar del mundo. Sean bienvenidos a nuestro estudio de la lección de la escuela sabática en este día viernes, que como todos sabemos, se convierte prácticamente en un resumen de lo que ha sido la lección que hemos estudiado toda la semana. Es un gusto tener conmigo a mi esposa María Elena aquí para desarrollar este resumen y a alguien más a quien ella va a presentar. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Estoy muy agradecida con el Señor porque nuevamente estamos aquí todos juntos para estudiar su santa palabra. Le deseo que usted sea muy bendecido este día, que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes y que todos juntos pues estudiemos esta palabra, hermanos. Aprovechemos esta gran bendición que el Señor nos da. Y bueno, también agradecidos con el Señor por el privilegio de tener aquí a mi hermana Melba, que estará junto con nosotros en este estudio. ¿Cómo está, hermanita? Buenos días, bienvenida. Gracias a Dios, bien. Aquí compartiendo junto con ustedes la conclusión de la lección número 7 y que todos podamos estar atentos y aprendiendo algo que todavía no logramos comprender, ahorita podamos entenderlo. Que el Señor les bendiga. Bueno, María Elena, ¿qué tenemos esta tarde a la puesta del sol aquí en nuestros medios de comunicación? Bueno, hermanos, queremos invitarles, como cada día viernes, le invitamos a que usted se prepare para el programa Recibiendo el Sábado. Recuerde usted que tenemos 6 días que el Señor nos ha dado para todos nuestros quehaceres y tan solamente uno para que podamos darle la honra, la gloria a nuestro Dios como Él se lo merece. Pero este día va a ser un día mucho más bendecido porque recuerden que vamos a estar en ayuno y oración. Recuerde que cada tercer sábado del mes es día de ayuno y oración, así es que le invitamos para que usted también esté junto con nosotros en este día tan especial, ayunando, orando, estudiando su palabra, testificando. Y hermanos, al final de cuentas seremos muy bendecidos porque igual el ayuno sirve hasta para nuestra salud. Así es que haga planes. Quiero decirles que tanto el programa Recibiendo el Sábado como pues el programa que tendremos de ayuno y oración estarán siendo transmitidos en todos los canales, en el 51.2 de Houston, en el 55.7 de Dallas y en todas las otras plataformas como el YouTube, el Facebook. No se pierda esta bendición, hermanos. Ahí estaremos con la ayuda de Dios y esperamos que todos seamos muy bendecidos. Bueno, ya fueron ustedes invitados para esta hermosa programación de ayuno y oración que comienza desde hoy a la puesta del sol. Pero mañana, ya en las horas del día, las iglesias Advenimiento aquí en Texas abrirán sus puertas para recibir a todos los adoradores que deseen adorar al Señor en espíritu y en verdad en el día santo, el día sábado. Si usted vive en San Antonio, visite nuestra iglesia Advenimiento allá. Si usted vive en Austin, igualmente tenemos ahí nuestra congregación. Y si vive en Houston, por supuesto que también tenemos ahí la congregación que pues está detrás del canal 51.2 y que recibe a los visitantes que llegan, que han conocido de nosotros en el canal Advenimiento TV 51.2 en Houston y sus alrededores. Por supuesto que si usted vive en Corsicana, también allí hay una congregación que le esperará. Y qué no decir de la de Denison Sherman, en el norte de Dallas, y también la de McKinney, y en el oeste de Dallas, la de Fort Worth, y la central, la iglesia central Advenimiento, que está en la ciudad de Irving, aquí 15 minutos al oeste de Dallas. Bueno, este servidor estará predicando mañana en la mañana en Fort Worth,
De manera que todos los televidentes y radio oyentes que vivan en Fort Worth y sus alrededores y que no hemos tenido el privilegio de conocerles, les invitamos para que vengan a adorar a Dios con nosotros desde las 9 de la mañana en adelante, allá en el 800 West de la Seminary Drive, 2 bloques al oeste de la Gran Plaza. Ahí nos congregamos y les invitamos para que vengan y no solamente adoremos a Dios, sino que también nos podamos conocer. Ojalá que usted que me esté escuchando decida visitar mañana la Iglesia Advenimiento en Fort Worth. En la tarde, a eso de las 6, estaré predicando allá en McKinney, Texas, en el 507 de la Titus Street. En ese lugar, ahí está el templo donde también la Iglesia Advenimiento se reúne, y por lo tanto igual invito a los que están alrededor de esa ciudad o en esa ciudad y que son radioyentes o televidentes nuestros, que puedan visitarnos y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Esto es lo que tenemos de especial para ustedes. Todas las iglesias de Advenimiento, cada predicador que estará, hermanos, con todo el deseo de darles un alimento sólido a los que asistan. Algo que tenemos característico en las iglesias de Advenimiento es que no le damos lechita a la gente, le damos alimento sólido, porque el tiempo en que vivimos es para que lo nutramos con alimento sólido. Así que a la iglesia que usted vaya mañana, se acordará que usted va a salir muy lleno de la palabra y bien consolidado en la verdad presente. Ojalá no se pierda esta bendición. Bueno, hermanos, y ahora vamos entonces ya al estudio de la palabra de Dios. Vamos a invitarles a orar. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por ese privilegio de la vida, Señor. Y muchas gracias también, Señor, porque ahora, Señor, podemos estar en este estudio recibiendo tus palabras, tus consejos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que al estudiar tu santa palabra haya transformación en nuestras vidas, Señor. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón el deseo, Señor, de que cada día escudriñemos tu santa palabra, Señor. Y también el deseo, Señor, de ser obedientes, obedecer a esa palabra, Señor, que nos muestra el camino, Señor, que debemos de seguir para que un día podamos tener esa vida eterna que tú ya nos diste, Señor, que tú nos ofreces. Ayúdanos, Padre, que desee con nosotros, que su Espíritu Santo, Señor, esté en este estudio. Y muchas gracias, Padre, porque es tan bueno. Bendice a todos los que están, Señor, sintonizando este programa. Que tu Espíritu Santo también, Señor, llegue donde ellos para que ellos puedan también ser transformados. Bendígalos, Señor, y ayúdales en todas sus necesidades. Gracias, Padre Santo, por amarnos y gracias por esta palabra tan linda que nos ha dejado. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. 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 Hemos tenido una lección muy interesante esta semana porque hemos visto lo que es ser maestro, las cualidades que debe tener un maestro, todo lo que implica esa labor. Y habiendo mirado que maestros, pues en cierta manera somos todos, pues hemos visto que a lo mejor hemos estado enseñando mal porque no habíamos comprendido lo importante que es esa labor o esa ocupación que Dios nos ha dado. Siempre hemos pensado que el maestro es el que se para delante de un grupo de alumnos en un salón de clases. Pero nosotros hemos visto en todo este tiempo que hemos estudiado que ese término es algo amplio, que incluye al padre de familia, incluye al que da estudio bíblico, incluye al que predica, incluye al que enseña. De manera que, habiendo visto hoy, toda la semana, lo que implica ser maestro, sin duda, hermana Melba, que usted encontró algunos puntos importantes para destacar, ¿no es cierto? Sí. Me llama mucho la atención el saber, esa palabra maestro es compleja, porque es un gran privilegio ser maestro, pero a la vez es una gran responsabilidad, porque se nos da un grupo de niños para que les enseñemos
lo que ellos todavía no saben supuestamente. Entonces, si nosotros empezando por nuestra apariencia, nuestra forma de vestir, de hablar, de comer, de pensar, todo eso el niño lo va a captar y lo va a imitar. Entonces somos responsables de que estas mentes sean educadas para bien o para mal. Como hablábamos que los padres tienen mucho que ver en sus hogares, ellos son los maestros. Desde el vientre de la madre, ella es la maestra, la que empieza a educar a su niño. Y luego cuando nace, y esos años que los tiene antes que los mande a la escuela, ella es la primer maestra que debe pedirle sabiduría al Señor para poder conducir a sus hijos, para poder en esas mentes enseñarles el amor a Dios, los principios, los 10 mandamientos, todo el niño lo va a captar. Es tierna la edad, pero la mente, Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria y los niños entienden. Y entonces cuando el niño ya va a la escuela, ya lleva esos principios. Y no tan fácil va a ser influenciado por el maestro. Cuando el maestro le está enseñando algo contrario a los principios sagrados, él va a preguntar y decir esto no es así. Pero si no tomamos ese tiempo, ellos van a ser educados equivocadamente. Hablando en la iglesia, el maestro de escuela sabática o el líder o el predicador, todos somos responsables de qué es lo que va a aprender el alumno, el miembro de iglesia, la visita. Pero no podemos enseñar nada bueno si no vamos diariamente al Maestro Divino para que Él nos enseñe qué debemos de hablar, qué debemos decir. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, sed imitadores o seguidores de mí. ¿Por qué Él se toma esas atribuciones? Porque a esas alturas Él ya reflejaba el carácter de Cristo. Amén. A esas alturas, Él ya no era un perseguidor de los cristianos, sino Él amaba a los cristianos. Él dio su vida por predicar el Evangelio, anduvo de lugar en lugar y estuvo pendiente en el crecimiento de la iglesia. Y tenía tantas virtudes como las que se veían en Cristo, por eso Él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Que eso puedan decir nuestros alumnos de escuela sabática, que eso puedan decir las visitas, los que nos rodean, nuestros vecinos, cada persona que nos ve en cada parte, porque nuestra vida es un testimonio y lo que nosotros hablamos y de la manera en que actuamos, estamos enseñando, predicando. Entonces, tengamos mucho cuidado porque de nosotros depende que las personas puedan llegar a conocer al Señor, puedan lograr tener vida eterna o perdición eterna. Interesante lo que la hermana Melba ha destacado esta mañana, como pues la verdad es una gran responsabilidad esto de ser maestro, y estaba escuchándole a ella varios puntos que ha tocado, que me gustaría también pues como respaldarlos más con un ejemplo. Dice la Times of the Times del 14 de marzo de 1900 que el profesor debe ser precisamente lo que quiere que sean sus alumnos. ¿Escuchó? El profesor debe ser precisamente lo que quiere que sean sus alumnos. Y nuestra hermana Mel ha destacado lo importante que es la indumentaria, lo importante que es pues el dar un buen ejemplo. Y quise respaldar esto que ella mencionó, porque ella mencionaba a los niños. Y también en esto, pues habría que agregar a los jóvenes, que son los corderos del rebaño, a los cuales
como maestros enseñamos. Estaba pensando cuando la hermana destacaba el asunto de la indumentaria, y esto que dice el don profético, que el profesor debe ser lo que quiere que sean sus alumnos. Estaba pensando cuando nosotros venimos y en calidad de maestros o maestras, venimos con un corte de cabello que realmente el niño, al mirar ese corte de cabello o ese peinado, está recibiendo una enseñanza, un mensaje. Y en determinado momento, pues el niño va a tratar de reflejar lo que ha mirado. Y pienso en una hermana que está parada en una clase de niños en la iglesia y tiene sus uñas pintadas. O tiene sus uñas esas postizas que se ponen. O tiene tal vez esa ropa bien pegada o cortita. ¿Cuál es el mensaje que le está dando a las niñas que tiene enfrente? Muchas veces no somos conscientes que cuando nos ponen como maestros de niños, cuando la hermana es elegida como maestra de niños, debe saber que sus uñas, sus pestañas, sus cejas, su cutis, su cara, su pelo y su ropa es lo primero que le está enseñando a sus niñas, a sus niños en la clase. Entonces, si queremos como profesores que los niños lleguen a hacer algo especial, seamos nosotros especiales. Si nosotros queremos que ellos sean pues modelos para el mundo, nosotros seamos un modelo para ellos. Así que hemos visto entonces, y gracias hermana Melba por destacar estas cosas que trajo, hemos visto que realmente esto es grande, es una gran responsabilidad y Dios nos ayude para que miremos, evaluemos cómo hemos enseñado hasta aquí y cómo hasta aquí no hemos podido decir como Pablo, sean imitadores de mí, porque tristemente, hermanos, todavía no hay en nosotros aquello que ellos deberían imitar. Es decir, lo bueno, lo correcto, lo que esté a la altura de la palabra. Pero para eso Dios nos trajo la lección, para hablarnos y para hacernos entender. Vamos a pedirle a mi esposa que nos comparta qué es lo que más a ella le impactó de esta lección. Bueno, hermanos, sí. La verdad, hermanos, es que estas lecciones están pero bien interesantes. Y uno de los puntos a recalcar aquí, hermanos, y aprender es acerca de nuestros hermanos bereanos. Cómo ellos obtuvieron ese alimento a su tiempo, como dice el libro de Salmos 145:15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Saben, hermanos, que yo me pregunto, ¿cómo nosotros también podemos tener este alimento a tiempo, como lo tuvieron ellos? El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante, hermanos. Saben que estas personas dice la Biblia entonces que eran nobles. ¿Y qué significa ser nobles? Significa ser sinceros, significa veraz, honestos, significa que ellos no se dejan engañar fácilmente. Una persona noble no se deja engañar fácilmente, sino más bien es una persona valiente porque difunde lo justo cuando es justo. O sea, se pone, indaga, estudia, y si las cosas no son, no son. Y si son, pues hay que obedecerlas. Y esa es una característica muy importante que nosotros debemos de tener. También, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir? Que sus corazones no estaban como de piedra, que no estaban reacios a aprender. No, al contrario. Ellos dicen que aceptaron, admitieron y tomaron. Esa es una acción valiente que debe de tener cada individuo cuando escucha la palabra de Dios. Y luego dice de que ellos recibieron con solicitud, y todas estas cualidades, hermanos,
el hecho de recibir con solicitud, esto expresa un acto de diligencia, de cuidado, de afán, de atención y de afecto. Todas estas cualidades hacen mucha falta hoy en día a todos los que estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, indagar. No podemos nosotros nada más ser oidores, sino que necesitamos indagar como los bereanos. Si nosotros cada día tomamos tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras y buscamos, como decía la semana pasada, un poquito allá o un poquito aquí, línea sobre línea, entonces, hermanos, vamos a tener cada día nuestro alimento a tiempo, porque el Señor ahí está, presto para darnos todas las bendiciones que nosotros necesitamos. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5 nos dice: Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos, atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz, si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Como podemos ver, aquí está la solución, hermanos, para que nosotros también tengamos nuestro alimento a tiempo. Y este alimento debemos de buscarlo nada más y nada menos que en la palabra de Dios. Porque ahora en día, hermanos, los educadores están buscando diferentes libros de fábulas, de cuentos, pero eso es vano, hermanos. Es en la santa palabra de Dios que nosotros debemos de ser educados. En el libro La conducción del niño nos dice que la Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía. Como el libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter, es sin rival. La Biblia no tiene rival, no podemos compararla con otro libro, hermanos, es único. Y Dios cuida de nosotros como seres inteligentes y nos ha dado su palabra como lámpara a nuestros pies y luz para nuestro sendero. Sus enseñanzas tienen una influencia vital sobre nuestra prosperidad y en todas las relaciones de la vida. Aún en nuestros asuntos temporales, será una guía más sabio que cualquier otro consejero. Sus instrucciones divinas señalan el único camino que conduce al verdadero éxito. No hay posición social ni fase de la experiencia humana para la cual el estudio de la Biblia no sea una preparación esencial. Entonces, hermanos, hemos visto aquí que como los bereanos necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestro alimento a su tiempo. Si como maestros tenemos esa actitud, la de los bereanos, sin duda que vamos a aprender y nos vamos a capacitar. Estaremos muy preparados para poder enseñar cuando tengamos la actitud de los bereanos. Ojalá que pues podamos imitarles a ellos en ese sentido. Ahora, un punto que personalmente me gustó mucho de la lección es el motivo de oración de Pablo para con sus hermanos los colosenses. Aquí en las Escrituras nosotros tenemos, especialmente en esa carta que Pablo escribe, lo que él deseaba y lo que él pedía por ellos en oración. En Colosenses 1, versículo 9, Pablo decía lo siguiente. Y digo que me gustó esto porque creo que esto es lo que nosotros necesitamos también. Decía Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba porque los hermanos de Colosas, ellos fueran llenos de conocimiento, pero del conocimiento de la voluntad de Dios. Él oraba porque los hermanos de Colosas fueran también llenos en toda sabiduría
y también en toda inteligencia. 3 cualidades que un maestro debe poseer: conocimiento, sabiduría, inteligencia. Estas 3 cosas tienen que ver con la mente. Y por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que entregarle la mente al Señor constantemente, en todo momento, para que podamos nosotros recibir esto que Pablo anhelaba para los hermanos de Colosas: el conocimiento del Altísimo, la sabiduría de Él para vivir y también la inteligencia. Me gustó este punto porque la lección decía que cuando tú quieres esto, el Señor te lo da abundantemente. Y por eso citaba la lección, ese versículo bonito de Santiago, Santiago 1:5. Me gustó mucho este texto y lo destaqué bastante cuando estábamos estudiándolo, pero lo voy a leer nuevamente. Santiago, capítulo 1, verso 5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está garantizado que el que la pida, la va a recibir. Aquí yo no veo, hermanos, que presente, pues, que a lo mejor sí, a lo mejor no. Dice, le será dada. Así termina el texto. Y se la van a dar con abundancia. Y no le van a sacar en cara el que, pues, le hayan dado en determinado momento y luego la echó a perder. No. Dice, sin reproche. Solamente que hay que pedirla, hermanos. Hay que pedirla al que tiene todo eso. A la fuente de todo eso. A la fuente de la sabiduría. Es decir, nuestro Dios. Cuando nosotros hagamos esto en calidad de maestros, tengamos la seguridad que Él nos la va a dar. Y yo creo que hemos orado muy poco por esto. Es más, quizás ni hemos orado por esto. Siempre estamos orando por sanidad. Siempre estamos orando por trabajo. Siempre estamos orando por muchas cosas. Pero ¿cuántas veces y en cuántas ocasiones, hermanos, hemos orado por estas cosas? Porque Dios nos dé el conocimiento, nos dé la inteligencia y la sabiduría. Creo que en esta parte nosotros nos está haciendo falta, hermanos, pues recibir estas cosas que nos harían personas realmente plenamente realizadas. Por eso Salomón, cuando iba a tomar el reino y Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera, él dijo, yo lo único que pido es sabiduría. Sí, porque la sabiduría es la prudencia para hablar, la prudencia para actuar, la prudencia para vivir. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos orar por esto? Hoy Dios nos ha dicho, miren, yo la tengo para ustedes. Yo se las voy a dar y abundantemente. Pídanlas con sinceridad. Y cuando tengamos esto, hermanos, nosotros estaremos más que capacitados como maestros. Por eso la lección hablaba de que hay que dedicarnos a adquirir esto. Y me gustó un punto que destacaba la lección, y es lo importante que es aprender porciones de la Biblia, aprenderse versículos de memoria. Dice que eso es muy importante como maestro, y cuando no lo hacemos, dice que prácticamente pues quedamos mal como maestros. El Señor nos ayude para que pongamos por obra esto, hermanos, y así seamos capaces. Hermana Melba, ¿qué otro punto usted encontró interesante para compartir ahora? Bueno, me llama la atención cuando Jeremías dice ahí, 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si ahora en tiempo de paz
estamos bien cómodos. Si ahora que hay libertad de expresión, nosotros no hacemos por compartir el mensaje de Dios, y ahora que tenemos las Biblias, que todavía podemos leerlas, estudiarlas, escudriñarlas, no lo hacemos, ¿qué va a pasar con nosotros cuando ya no tengamos esta oportunidad? Quiere decir de que diariamente, diligentemente, nosotros debemos de estudiar las Sagradas Escrituras, escudriñarlas. Pero hay muchos que dicen, pero es que a mí no me da el deseo de hacerlo. O algunos dicen, yo no voy a la hora de la lección porque pues no le entiendo, no le hallo sabor. ¿Tendrá razón de decir estas palabras cuando no agarra su folleto de la lección y la estudia personalmente y no busca las citas, no lee los párrafos? No le va a poder encontrar sabor porque usted no sabe de qué está hablando el maestro. Pero si usted dedica tiempo cada día, el Espíritu Santo, orándole al Señor, el Espíritu Santo le va a dar ese deseo. Y usted se va a desesperar, así como cuando llega la hora del desayuno, se pasó la hora y usted tiene hambre y busca qué comer. Usted siempre temprano va a buscar leer la palabra del Señor. Y va a ser un hábito y va a ir creciendo. ¿Y cuál es el interés de que estudiemos la palabra? Es porque estamos débiles, no crecemos espiritualmente. ¿Y por qué cuando llega un sermón, digamos, alguien dice, estuvo fuerte el sermón, o yo no le entendí? ¿Por qué no estamos capacitados si durante la semana no hemos estado estudiando las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo no nos va a dar esa capacidad de entender sermones profundos. No estamos preparados. ¿Y qué cuando alguien nos dice, vamos a hacer la obra misionera? No queremos ir porque tenemos el miedo. Nos van a hacer alguna pregunta. Yo no voy a saber qué contestar porque no estudiamos. Tenemos que agarrar ese hábito, pedirle al Señor. El Señor nos va a dar ese privilegio, esa oportunidad de conocer cada día, de sacar todos los días tesoros de su palabra. Y ahora es tiempo para que lo hagamos, porque va a venir un tiempo en que si no hemos sido alimentados, va a venir alguien con una idea errónea y como no sabemos, está bien, nos vamos para allá y luego andamos rodando. No nos estabilizamos porque no estamos fomentados en los principios celestiales. Pidamos al Señor para que nos dé esa oportunidad. Por eso a mí me llama la atención también de que cuando escuchamos comentarios acerca de algún pasaje de la Biblia, nos confundimos, pero porque nosotros no tomamos ese tiempo, somos enanos espirituales, dice. Aquellos que no aman el estudiar están siempre en gran peligro de volverse enanos en el crecimiento espiritual y mental. Y considera que tienen una comprensión moderada de los temas de la Escritura, dejan de investigar, dejan de arar profundamente para obtener todos los tesoros de conocimiento posibles. Entonces, como así apenas los sábados, si es que vamos al culto, agarramos un poquito, eso no nos va a hacer crecer. Pidamos al Señor para que nos dé la fortaleza, el deseo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros necesitamos leer las Sagradas Escrituras para aprender a amar al Señor y guardar sus mandamientos. Amén. Bueno, ya estamos casi por terminar, pero no vamos a hacerlo sin antes que mi esposa también nos diga otro punto que haya encontrado de importancia. Sí, hermanos, la verdad es de que esto que estaba comentando la hermana Melba en la escuela sabática sí es bien importante. Pero estaba meditando yo de que desde que hemos comenzado este trimestre hemos estado hablando acerca de la educación y de la educación. Y yo creo que para
ya hasta esta lección, al ver cómo es la educación correcta, ya deberíamos de haber hecho cambios en nuestras escuelas sabáticas y en los departamentos de niños. Es bien necesario. Y en el libro La conducción del niño nos dice que la escuela sabática proporciona a los padres y a los niños esa oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Para eso es la escuela sabática, hermanos, para que nosotros dediquemos tiempo en nuestros hogares a escudriñar junto con nuestra familia. Nos dice que los padres deben de apartar cada día un momento para el estudio de la lección de escuela sabática con sus hijos. Renunciar, dice, a la conversación familiar si ello es necesario, antes de sacrificar la hora dedicada a las lecciones de la historia sagrada. Tanto los padres como los hijos recibirán beneficio de este estudio. Confíense a la memoria los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras, no como una imposición, sino como un privilegio. Aunque al principio la memoria sea deficiente, adquirirá fuerza en el ejercicio, de manera que después de un tiempo se deleitarán en atesorar las palabras de la verdad, y el hábito resultará de ayuda valiosa para el crecimiento espiritual. ¿Y quién más, hermanos, para darnos este ejemplo en las Sagradas Escrituras? Pues hemos estudiado entonces en esta semana acerca de Esdras. Qué ejemplo más grande, y ese ejemplo lo hemos estudiado y lo hemos leído y lo vamos a leer nuevamente en Esdras capítulo 7 versículo 10, y nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Aquí está, hermanos, aquí está el secreto. Dice que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Y qué significa la palabra inquirir? La estudiamos el día de ayer. Decía que inquirir es sinónimo de escudriñar, de indagar algo cuidadosamente, minuciosamente. Hermanos, cuando nos pongamos a estudiar la palabra de Dios, inquirir es que si usted encontró una palabrita que no sabe qué significa, no, pues usted, ahí es donde es necesario que ocupemos el teléfono, hermanos, para educarnos. Ponga usted en el Google, ponga ahí qué significa inquirir y ahí le va a salir qué significa. Ponga qué significa tal palabra y ahí le va a salir. Y luego reforzado con el espíritu de profecía, ¿no, hermanos? Verán que de verdad estaremos siendo verdaderos maestros. Yo espero que estas lecciones, como lo he dicho en otras ocasiones, con la ayuda de Dios, los maestros puedan estudiar y puedan poner en práctica esto, hermanos, para que los niños sean educados en la palabra de Dios, que indaguen, que estudien y que, bueno, el Señor nos ayude, hermanos, para que cada día podamos dedicar tiempo en la mañanita, que eso sea nuestro primer trabajo, el estudiar la palabra de Dios. Para finalizar, hermana Melba, ¿tiene algo usted que agregarle? Bueno, me llama la atención Pablo como decía, yo soy ejemplo, ¿verdad? Con qué orgullo, pero era un orgullo sano, porque Dios lo había transformado. Como quisiera de que todos los miembros de la iglesia, los niños, los jóvenes, pudiéramos ser ejemplos para la comunidad donde vivimos, para todos aquellos que están aprendiendo en nuestro canal, en los medios de comunicación que tenemos. Cuando nos vean en la calle puedan decir, yo lo vi en tal programa esta persona, y lo que predica, eso es. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé el interés por poner los ojos en el Divino Maestro, para que nosotros podamos ser de aquellos maestros que puedan edificar la vida de todos los que nos rodean. Así nosotros vemos que esta lección, esta semana, ha destacado dos hombres: a Pablo al principio y a Esdras al final, como maestros ejemplares que perfectamente
hicieron su trabajo de enseñar. Esto de Esdras es impresionante, el texto, cómo habla. Preparó su corazón. Y cuando habla de corazón, pues no está hablando aquí del órgano que bombea sangre. En el hebreo, corazón es la mente, es el asiento de los pensamientos, es la voluntad, es el hombre interior. ¿Para qué lo preparó? ¿Para qué preparó él su mente? Para indagar, para investigar, para escudriñar, para preguntar. ¿A dónde preguntaba? ¿A dónde indagaba? ¿A dónde investigaba? En la ley de Jehová, que era la palabra de Dios revelada en esos días. Allí él preguntaba, allí él indagaba, allí él, hermanos, escudriñaba, investigaba. ¿Pero para qué? ¿Solamente para venir a lucirse delante de los hermanos como un gran erudito? ¿Como un hombre que tenía un derroche de conocimientos? No, dice que era para cumplirla, para hacerla, es decir, para obedecerla. Porque hermano, hermana, ¿de qué nos sirve a nosotros estar leyendo la Biblia, estudiarla y no ponerla por obra? Nosotros dice la palabra que tenemos que ser hacedores de ella y no solamente oidores. Nosotros tenemos en Esdras un hombre que inquiría y investigaba, pero para obedecerla, para investigar, para cumplirla. Y luego dice, para enseñarla. Es que nadie puede enseñar lo que no cumple, hermanos. Nadie puede enseñar lo que no está viviendo. Cuando Esdras preparó su mente para investigar y para cumplir, entonces estuvo preparado para ser maestro. De manera que en esta hora termino haciéndoles un llamado a todos los que son predicadores, los que son maestros de niños, de jóvenes, de adultos en la iglesia, los que somos padres de familia, pastores, todos los que tenemos la labor de educar, la labor educativa. Les hago el llamado para que como Esdras inquiramos, preguntemos, investiguemos, indaguemos más en las escrituras para obedecerlas, para ponerlas por obra. Y entonces seremos los maestros indicados para todas las personas a quienes enseñamos. Que Dios nos ayude para que esta lección, hermanos, finalmente pues nos haga los maestros idóneos para este tiempo del fin. Vamos a pedírselo al Señor, ¿no creen ustedes? Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos haga ese tipo de maestros. Vamos a arrodillarnos aquí. Amado Padre, gracias por habernos exhortado esta semana a ser ese tipo de maestro que es el idóneo para educar a la última generación. Ese maestro que pueda llegar a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese maestro que pueda ser como Esdras o como los bereanos, que inquiere, que investiga, que busca, que indaga en la Escritura para poner por obra, para obedecer. Ayúdanos, por favor, Señor, a que todo lo aprendido esta semana, Señor, nosotros lo llevemos a la práctica y que ya pasemos de ser alumnos a maestros, porque la última generación está perdida y debemos de educarla. ¿Y cuánto necesitamos entonces tener las cualidades de Pablo, las cualidades de Esdras, la actitud de los bereanos? Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Ayúdanos, por favor, a llegar a ese nivel de estar capaces para enseñar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.